Eh, vamos hoy a intentar meternos en un tema que es de los más complicados de la filosofía. Ya la otra vez estuvimos en un tema difícil, que era el de la existencia de Dios. Este es otro tema de los más profundos y difíciles de la filosofía, que es la existencia de un alma humana y que esa alma humana sea espiritual. ¿Y qué quiere decir que sea espiritual? Y a partir de eso vamos a llegar a que esa alma es inmortal por ser espiritual. Vamos a llegar también a que ha sido creada directamente por Dios por ser espiritual. Y vamos a llegar a una consecuencia de ser creada directamente por Dios, que es la dignidad que tiene toda persona humana. Esos son los temas fundamentales que vamos a ver hoy, que tienen muchísimas consecuencias en todo el ámbito social, ético, en todos los ámbitos en donde esté participando un ser humano. El haber entendido qué es un ser humano y haber entendido que es persona es fundamental. Es un tema que se usa mucho, que se habla mucho, pero pocas veces se llega a entender el por qué es digna la persona humana, por qué tiene ese valor de dignidad, y que eso lleva a que no se lo pueda matar nunca. Bueno, ahí se puede entender temas como el aborto, como la eutanasia, como tantos temas del principio de primacía de la persona en las relaciones sociales, el por qué no los totalitarismos, principio de subsidiariedad, un montón de principios que llevan a entender el funcionamiento del ser humano, dependen de haber entendido antes qué es el ser humano. Entonces, el primer punto es entender qué quiere decir que el alma humana es espiritual. Después vamos a demostrarlo, pero antes de demostrar algo tenemos que saber qué significa eso que queremos demostrar. Entonces, lo primero es entender que toda forma, el alma humana, ¿se acuerdan que como toda alma era una forma sustancial de los seres vivos? Esa era la definición de alma o primer principio de vida. Y por lo tanto, si es una forma sustancial, es uno de los dos coprincipios que tiene un ser vivo. Los dos coprincipios que decía Aristóteles que había en todas las sustancias materiales era materia y forma sustancial. Es decir, el ser vivo es un ser material, tiene materia, tiene un orden de esa materia que hace que sea lo que es, que hace que sea perro y no piedra. Ese orden de la materia no es materia, porque es precisamente orden de la materia. Si todo fuera materia, no podríamos distinguir una cosa de otra, no habría diferencias entre las cosas materiales. Para que haya diferencia tiene que haber un coprincipio junto con la materia. Pero estas formas sustanciales dependen de la materia, es decir, no son en sí mismas. Por eso decía Aristóteles que era un coprincipio. Él decía que no existe el caballo, existe este caballo y aquel caballo y este otro caballo. Y todos tienen un orden de su materia igual, en cuanto que es un orden que hace que eso sea caballo. Entonces, ese orden no existe fuera de las materias concretas de cada caballo. Si no hay caballos con materia, no hay caballeidad. La caballeidad no existe en sí misma. ¿Se entiende? Entonces, las formas sustanciales de las sustancias materiales dependen para poder existir de que estén junto con la materia que están ordenando, porque como son un orden de la materia, no pueden estar solas, porque son orden de la materia. ¿Se entiende esa idea? Es decir, una primera idea importante que tenemos que tener es, las cosas están compuestas por materia y forma sustancial. La forma sustancial no está sola nunca,
y la materia no está sola nunca. Siempre vamos a tener materia ordenada. El orden de esa materia que determina que esa sustancia sea de una determinada esencia, sea una cosa y no otra, ese orden es la forma sustancial. No existe solo separado, existe en una sustancia que va a tener materia y forma. ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, podemos decir que la forma sustancial depende, para poder ser, de la materia en la que está. En esa materia está porque la está ordenando a la materia. Y previamente podemos decir que está en potencia en esa materia. Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos de mesa, en la materia de la tabla está en potencia la forma de la mesa. Todavía no la tiene en acto, pero esa tabla puede ser la materia que tiene esa tabla puede ser ordenada de otra manera que hace que sea mesa y no simplemente tabla. ¿Se entiende el ejemplo? Entonces, la forma sustancial depende para ser de la sustancia, y como la sustancia es material, depende de la materia, porque sin materia no podría ser. Eso es lo que significa que las formas sustanciales no son independientes de la materia, no existen independientemente de la materia. Bueno, por otro lado, la forma sustancial, acuérdense que como habíamos dicho que la forma sustancial y la materia estaban siempre juntas, pero una materia podía cambiársele su forma sustancial. A la mesa yo la puedo quemar, le cambio el orden de su materia y pasa a ser montón de ceniza. La materia de la mesa tenía la posibilidad de recibir el orden o forma sustancial montón de ceniza. Entonces, la forma sustancial ceniza estaba en potencia en la materia que tenía la mesa. ¿Se entiende eso? Me cuesta mucho aquí porque no podemos ir haciendo esquemas, que es lo que sirve para entender mejor, pero hay que ir abstrayendo mucho. Entonces, la forma sustancial siempre va a ser un acto de la materia. ¿Por qué? Porque la materia puede ser distintas formas sustanciales. La materia puede ser materia de tabla, de mesa, de ceniza, de humo. Es decir, la misma materia puede recibir distintas actualizaciones, distintos actos. Lo que va a ser realmente es el acto que tenga. Yo no puedo decir que esta mesa que tengo aquí es ceniza, porque actualmente tiene el orden de mesa. ¿Se entiende? Entonces, el acto va a ser la forma sustancial. La materia es la posibilidad de ser ordenado por una forma sustancial. Lo más curioso es que este concepto de materia, que Aristóteles le llamaba materia prima, es el concepto que tienen actualmente los físicos. Cuando quieren definir qué es la materia, dicen que es una posibilidad de tener distintos órdenes. Al final, es muy parecido a lo que ya había dicho Aristóteles en el siglo IV a.C. Entonces, ¿por qué estamos diciendo esto de que la forma sustancial es el acto de la materia? Porque el ser, contrariamente a lo que nos parece normalmente a nosotros, el ser de las cosas es el acto que tienen. Lo que yo puedo ser todavía no es propiamente. Así yo no puedo decir que esta mesa es ceniza. No es ceniza. Puede ser ceniza. Y no es tampoco la mesa la que puede ser ceniza. La materia de esta mesa puede ser ordenada de otra manera y llegar a ser ceniza. Pero no es ceniza. Es mesa. Ahora es mesa. Yo la golpeo aquí, no sé si la escuchan, pero la tengo aquí, es mesa.
la forma sustancial, entonces, es un acto, algo que actualmente la cosa es mesa. Entonces, nosotros podríamos decir, ¿se acuerdan que habíamos hecho un esquema cuando habíamos visto metafísica en el que decíamos que el acto podía ser acto de ser, que es el acto de todos los actos, puede ser también forma sustancial o puede ser accidentes. Esos son los distintos tipos de actos. Es decir que el ser, en definitiva, va a estar dado o por una forma sustancial o por un accidente. Entonces, podríamos esquematizarlo de esta manera. Aquí lo más importante es el acto de ser, es lo que hace que algo sea. Si no tiene acto de ser, algo no es. Entonces, todas las cosas tienen algo de acto de ser. Pero ese acto de ser le va a llegar, para decirlo de una manera figurada, le va a llegar a la cosa, a la sustancia concreta, le va a llegar limitado. Es decir, este mouse que yo tengo aquí, este es un mouse. Este mouse tiene ser, pero tiene un ser limitado. ¿Limitado a qué? A ser mouse. No es una pera, no es un caballo, es mouse. Es decir, que el acto de ser está limitado o delimitado por la esencia que esto tiene. ¿Y quién le da la esencia? El orden que tiene. Es decir, la materia no le da la esencia. La materia le va a dar la individualidad y va a hacer que sea este mouse y no el que tienen ustedes en sus escritorios. Pero lo que hace que sea mouse es el orden que tiene esto, que hace que esta materia esté ordenada de modo tal que sea un mouse. ¿Se entiende? Entonces, la forma sustancial es la que va a determinar que sea con una determinada esencia. Es decir, que el acto de ser podemos decir que le llega a la sustancia a través de la forma sustancial, limitado por esa forma sustancial. ¿Se entiende esa expresión? Va a llegar limitado por la esencia, porque no va a poder ser más que mouse este pobre mouse. Aunque quiera cantar, no va a poder cantar. Va a poder hacer cosas propias de mouse, no otras. Solamente tiene el ser de mouse. ¿Por qué? Porque fue ordenado con la forma de mouse. Entonces, la esencia va a estar determinada por la forma sustancial. La forma sustancial va a ser un acto que va a actualizar la potencia que tenía la materia con la que fue hecho el mouse. La materia con la que fue hecho el mouse podía ser materia de mouse. Está hecho con plástico, no sé qué otra cosa. Bueno, ese plástico y ese metal que estaban no sé en dónde, podían ser materia de un mouse. Recibieron el ser de mouse a través de la forma sustancial y entonces pasó a ver esto que dibujamos aquí, una sustancia. Es decir, una sustancia es una cosa concreta que existe, que tiene ser. Lo que realmente existe es este mouse. No existe ni la idea mouse, ni la forma sustancial sola de mouse, no existe en sí misma, no existe. Existe en este mouse. Ni la materia sola existe tampoco, existe la materia de este mouse o de esta computadora o de esta corbata, siempre la materia está con algún orden. Entonces, se puede decir que el que subsiste, el que existe, el que tiene el ser, es la sustancia. La sustancia es la que tiene el ser. La forma sustancial es la que le da el ser a la materia. Pero vamos a ver después que gracias a esto, nosotros vamos a poder descubrir, viendo cada sustancia, vamos a ver cuál es su ser, vamos a ver después cómo actúa esa sustancia.
aquí pasamos como a un segundo plano. Este era el primer plano que quería que entendieran, ¿no? Cómo la forma sustancial llega a la materia, actualiza la materia, hace que esa materia sea materia de lo que sea esa forma sustancial, en este caso mouse, y entonces tenemos una sustancia, que es lo único que subsiste, lo único real, que es este mouse concreto que tengo aquí. ¿Ah? Ahora, cuando nosotros queremos conocer una sustancia, la conocemos a través de sus accidentes. Nosotros no podemos conocer este mouse si no vemos que es negro, que es duro, y no lo vemos funcionar. Sus operaciones son el accidente-acción. A las cosas las conocemos mucho por sus acciones. Una cosa que no vemos cómo funciona es difícil que sepamos qué es. Entonces, viendo cómo actúa, vamos a poder conocer qué es esa cosa. Bueno, entonces, ¿por qué es esto de que vamos a conocer, gracias al actuar, vamos a conocer el ser de la cosa? Porque el ser depende, el actuar depende del ser. Esto es otra expresión filosófica muy profunda. Es decir, yo puedo actuar según cómo soy. Si yo soy hombre, podré pensar. Si soy pájaro, podré volar. Tengo actos, acciones que corresponden a lo que soy. Manifiestan lo que soy. ¿Por qué es eso? Porque obrar es transmitir un acto. Y yo no puedo transmitir un acto que no tengo. Si yo no estoy caliente, no puedo calentar. Para que algo caliente tiene que tener calor. Lo caliente calienta. Y eso es un ejemplo, podríamos decir, muy, muy parcial, porque todas las cosas actúan de alguna manera según lo que ellas son. ¿Por qué? Porque van a tener un acto que van a transmitir en su acción. Por lo tanto, acá lo ponemos acá, porque obrar o actuar, la misma palabra actuar nos lo explica, ¿no? Actuar es transmitir un acto. Yo actúo porque estoy transmitiendo un acto. Solo quien tiene ese acto puede actuar. Uno puede, por ejemplo, enseñar, que es transmitir un conocimiento si tiene el conocimiento. Si no, no puede enseñar. Como tiene ese acto, lo podrá transmitir. Bueno, entonces, viendo entonces cómo actúa el ser humano, vamos a poder descubrir cómo es el ser humano. Y vamos a poder descubrir cuál es su forma sustancial. Así como viendo cómo funciona el mouse, me doy cuenta que tiene orden de mouse, viendo cómo funciona el ser humano, me voy a dar cuenta cómo es el ser humano. Entonces, así podemos decir que la forma sustancial va a ser el principio del cual se siguen las operaciones. De hecho, habíamos dicho que era el primer principio de vida. Si uno no tiene forma sustancial de ser vivo, es decir, no tiene alma, no puede realizar ninguna operación propia de un ser vivo, es decir, un automovimiento. Entonces, viendo los automovimientos de las cosas, llegamos a la conclusión de que ellos tienen algo que les permite tener automovimiento. A ese algo que les permite tener automovimiento es a lo que le llamamos alma, forma sustancial que le permite tener automovimiento, forma sustancial de los seres vivos. Entonces, dependiendo del modo de obrar, vamos a llegar al modo de ser. Esa es la primera idea básica que quería transmitir aquí en este cuadro. Pero ahora vamos a meter otra idea más en este cuadro. Así que acá hablamos de que la sustancia
de la que estamos hablando ahora va a ser el ser humano, ¿no? Y vamos a ver cómo es su obrar para descubrir cómo es su esencia, y por lo tanto cómo es su forma sustancial, cuál es el orden que hace que sea ser humano. Pero el ser humano, como todas las demás sustancias materiales, no va a tener solamente forma sustancial, va a tener también materia. Es decir, la sustancia es la que va a actuar. ¿Sí? ¿Quién es el que mueve aquí el cursor en la pantalla? El mouse. Yo no puedo decir que es la forma del mouse, porque también es la materia del mouse. Si esto fuera solamente un orden de mouse, pero no estuviera en una materia, no podría mover la pantalla, no podría mover el cursor en la pantalla. La idea de perro, por ejemplo, no puede ladrar. El perro material puede ladrar, porque tiene un orden tal que le permite ladrar. Bueno, pero ¿quién es el que ladra? El perro Paco, o el perro Bobby, o el perro como sea, pero es la sustancia la que actúa, porque es la que tiene el ser. Como el obrar depende del ser, quien va a actuar es quien tiene el ser. Por eso, yo, si quiero buscar quién actuó, tengo que encontrar una sustancia. Si yo no encuentro la sustancia, no sé quién actuó. ¿Mm? Si me quedo con la forma sustancial nomás, no, porque las formas sustanciales no actúan solas. Están en una materia y es la sustancia con materia y forma la que actúa. Bueno, aquí vamos a ver un tema importante, y es que en el caso del ser humano, es esa unidad sustancial, con alma y con cuerpo, la que actúa, y que va a actuar a través de la materia que tiene. Lo mismo que hoy decíamos que el mouse no puede actuar si no tiene materia, y actúa siempre a través de la materia que tiene, lo mismo va a pasar con el ser humano, que actúa a través de la materia que tiene. Actúa a través de su cuerpo. Yo les hablo a través de mi lengua. Ordeno los pensamientos a través del cerebro. Entonces, estoy actuando a través de órganos materiales porque soy materia. ¿Se entiende? La materia es parte de mi ser. La materia no es algo distinto, no es que yo sea algo y mi materia es otra cosa, no. Es como decir, no, la materia de este mouse no es el mouse. El mouse es... No, ¿cómo? ¿Encontraste alguna vez un mouse inmaterial? Entonces, la materia en las sustancias materiales es parte del ser de esa cosa. En el caso del ser humano, vamos a encontrar algo curioso, y esto es lo que significa que el alma humana es espiritual. Vamos a encontrar que, además de operaciones que hace a través de órganos corporales, hay un obrar que hace el ser humano. En realidad son dos operaciones que vamos a ver después. Hay dos operaciones que hace el ser humano en las que no participa el cuerpo. Es decir, el ser humano tiene un obrar propio en el que no se hace a través de órganos corporales, que no se hace a través del cuerpo. Por eso mismo, el alma del ser humano, que es el primer principio de todas las operaciones, el primer principio de todas las operaciones de todo ser vivo es su alma. El principio de todas las operaciones que hace el ser humano es el alma del ser humano. Entonces, si el ser humano hace una operación, o dos operaciones que vamos a ver después, sin el cuerpo, ¿quién actuó sin el cuerpo? A ver, ¿quién me puede decir quién es el que actuó sin el cuerpo? ¿Cuál es el principio de esa operación en la que se actuó sin el cuerpo? El alma actuó. ¿Eh? El alma actuó. El alma, efectivamente, fue el alma. Es decir, si el alma es el primer principio de todas las operaciones de un ser vivo, va a ser también principio de esa operación en la que no participó el cuerpo.
Pero si actúa sin el cuerpo, y como habíamos visto que el obrar depende del ser, si actúa sin el cuerpo es porque es sin el cuerpo. Tiene un ser propio sin necesidad del cuerpo. ¿Se entendió esto? Ahora después lo vamos a demostrar. Por ahora estamos simplemente diciendo qué quiere decir que es espiritual. Es decir, el alma humana es espiritual porque tiene un ser propio independientemente del cuerpo. ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos a encontrar una operación, dos operaciones, en las que no actúa el alma a través del cuerpo. Si no actúa a través del cuerpo es porque es sin necesidad del cuerpo, porque actúa sin necesidad del cuerpo, luego es sin necesidad del cuerpo. Como actuó de una manera, es de esa manera. ¿Se entendió el razonamiento que vamos a seguir? ¿Se entendió esto? Si no, me dicen, ¿eh? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, entonces, vamos entonces a ver, para la demostración, lo que nos queda es encontrar esto, el obrar en el que no participa el cuerpo y cómo se puede demostrar que hay determinadas operaciones en las que no participa el cuerpo. Acá ya vamos a ir adelantando, es decir, las operaciones en las que no participa el cuerpo son dos: el querer y el entender. Y acá tenemos que hacer una aclaración. Uno entiende sin necesidad del cuerpo, pero el entender es una operación muy concreta y delimitada. Antes de entender, tenemos que hacer un montón de operaciones con el cuerpo. Y después de entender, seguimos haciendo un montón de operaciones con el cuerpo, concretamente con el cerebro. Pero el entender, vamos a demostrar, demuestra Aristóteles y Santo Tomás, demuestran que el entender no se hace con el cerebro, ni con ningún órgano corporal. Bueno, ese es un primer punto importante. El otro punto importante es el querer. ¿Por qué el querer no se hace con el cuerpo? Y vamos a dar, antes de entrar en la demostración pura y dura, vamos a hacer una explicación sencilla, como para poder atisbar hacia dónde va la cosa, por dónde viene la demostración. Y podemos decir lo siguiente: cuando yo tengo una capacidad material, esa capacidad está limitada por la materia. Es decir, si yo almaceno, por ejemplo, datos en una memoria física, material, y va a haber una determinada cantidad de datos que va a poder almacenar esa memoria. Porque estoy guardando cosas, incluso de una manera que aparentemente es inmaterial, pero no es inmaterial porque se está guardando en algo material. Por lo tanto, siempre va a ocupar espacio. La materia por sí misma tiene espacio, tiene dimensión, y por lo tanto es limitada. Será muy, muy grande, pero limitada al fin. Todo lo que se guarda en algo material va a tener una dimensión limitada, no ilimitada. Sin embargo, cuando nosotros vemos que hacemos la operación de querer, yo por ejemplo quiero sigamos con el mouse, yo quiero este mouse, bien. También quiero este celular, muy bien. Y puedo seguir queriendo más cosas y más cosas y más cosas, no se agota mi capacidad de querer. Nadie me puede decir, no, vos no podés querer esto porque ya quisiste muchas cosas y se te agotó tu capacidad de querer, ya no puedes querer más, ¿no? Uno siempre va a poder seguir queriendo cosas. Y más, y más, y más. No se agota la capacidad de querer. Si uno se fija, en el entender pasa lo mismo. El entender es captar la forma sustancial de algo. Captar que esto es mouse, que esto es celular.
yo puedo captar las formas sustanciales de todas las sustancias materiales. Yo puedo captar que esto es un celular, después puedo captar que esto es una computadora, quizás no me pueda guardar todos esos archivos, es decir, puede ser que yo no me acuerde de cosas que vi hace mucho tiempo y no me acuerdo, está, perfecto. Que el guardado en la memoria de los conocimientos es material, se hace en órganos materiales. Y por eso es que la gente pierde la memoria, ¿no? Porque empiezan a no funcionar determinadas neuronas y conexiones y empieza a perder la memoria. Pero uno siempre puede seguir entendiendo cosas. Por más que haya entendido 20.000 millones de cosas antes, uno puede ver otra cosa y entender. Es decir, captar qué es eso. Aunque no lo descubra del todo bien, pero puede captar qué es eso. Y eso no se llena nunca. Mientras uno pueda entender, mientras tenga intelecto, tenga capacidad de entender, va a poder seguir entendiendo una cosa y otra y otra y otra. ¿Se entiende esta primera aproximación? Es decir, si tenemos una capacidad ilimitada de entender, y de entender quiere decir captar qué son las cosas, en el sentido de que yo puedo captar esto y después puedo captar otra cosa, y después otra, y después otra, y no se agota esa capacidad de entender, me está hablando de que es algo ilimitado, que no es una capacidad limitada. Lo mismo con el querer. Bueno, pero la demostración es un poco más exacta todavía. Vamos a ver cómo lo explica Santo Tomás. Santo Tomás va a explicar, el esquema general de la demostración de la espiritualidad del alma humana es, primero va a explicar que hay una operación que se hace sin necesidad del cuerpo. Esa operación de la que va a hablar es el entender. Él no habla del querer. Después va a decir, como el obrar depende del ser, o sigue al ser, si el hombre entiende sin la materia, es porque actuó sin la materia. En esa acción, el alma, que es el primer principio de esa operación, actuó sin la materia, luego el alma es sin la materia. Y eso es lo que quiere decir que es espiritual. Bueno, entonces, ¿cómo explica que el entender no se realiza a través de un órgano corporal? Va a dar 3 explicaciones. Nosotros nos vamos a quedar con las 2 primeras, que me parece que son las más fáciles de entender. Yo acá les voy a leer, aunque es un poquito complicado el lenguaje, van a ver cómo es muy conciso y después lo explicamos y va a quedar claro. Dice, como encontramos que el hombre es a veces inteligente en acto y a veces inteligente en potencia, eso quiere decir que a veces está entendiendo y otras veces puede entender. Ahora estamos entendiendo muchas cosas, estamos entendiendo. Por de pronto, a esta altura nos tiene que haber quedado claro que esto es un mouse. Eso lo entendimos. Por lo menos, eso lo entendimos. Eso somos inteligentes en acto. Y somos inteligentes en potencia de poder entender que el alma humana es espiritual. Ahí somos inteligentes en potencia. Si a veces es inteligente en acto y otras veces en potencia, es preciso que consideremos en él un principio intelectivo que esté en potencia respecto a todas las cosas que el hombre puede entender. ¿Sí? Si nosotros vemos que a veces el hombre está entendiendo, pero otras cosas no las está entendiendo y después las entiende, es que estaba en potencia de entender esas cosas que entendió. Es bastante sencillo hasta allí. Yo estoy en potencia de entender qué cosas, y todas las cosas que después has entendido. Y a este principio llama el filósofo, cuando Santo Tomás habla del filósofo se refiere a Aristóteles. El filósofo es el máximo. En el tercer libro sobre el alma, en 3 de ánima, a este principio le llama intelecto posible. Habla de que el hombre tiene un intelecto posible que es la capacidad de entender. A eso se le llama intelecto posible.
este intelecto posible debe estar en potencia de todas las cosas que son entendidas por el hombre. Obviamente, si es una posibilidad de entender, es una posibilidad de entender todas las cosas que puedo llegar a entender. Y receptivo de ellas, y por consiguiente desnudo de ellas, porque todo lo que es receptivo de algo y en potencia de ello debe estar de suyo desnudo de ello. Si hay algo que tiene la posibilidad de recibir algo, por ejemplo, un vaso que tiene la posibilidad de recibir agua, está en potencia de tener agua, es un recipiente de agua. En sí mismo el vaso no está lleno de agua, porque si no, no podría estar en potencia de recibir agua. ¿Sí? Para que algo esté en potencia de otra cosa, tiene que no tenerla en acto en sí mismo. Tiene que tener la posibilidad de tenerlo. El vaso tiene la posibilidad de tener agua, pero no tiene agua en sí mismo. Un vaso no es agua, es el recipiente del agua. Pero acá pone un ejemplo mejor, Santo Tomás, y que a mí siempre me asombró cómo pudo decir esto en esa época, siglo XIII. Dice, como la pupila, que es receptiva de todos los colores, carece de todo color. Es curioso, yo hubiera dicho que la pupila es negra, pero bueno, se adelantó a la ciencia que dicen que el negro es la ausencia de color, precisamente, ¿no? Es decir, si la pupila puede recibir todos los colores, no puede tener ningún color en sí misma, porque si no, no puede recibir todos los colores. Por eso cuando tenemos lentes de color, no vemos todos los colores. Vemos todos los colores menos el color que tiene el lente. Vemos todo, si el lente es verde, vemos todo como si fuera medio verde, y entonces no sabemos qué es el verde, porque todo es distinto al color verde de los lentes, por lo menos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si estás en potencia de algo, tenés que estar desprovisto de eso. Entonces, dice, pero el hombre entiende todas las formas de todas las cosas sensibles, es decir, todas las formas sustanciales de las sustancias materiales, que son las que son sensibles, las que se pueden captar por los sentidos. Yo puedo captar con mi inteligencia cualquier forma sustancial, siempre y cuando se corresponda a una sustancia material, porque entonces la puedo ver, la puedo captar con los sentidos, con la vista, con el tacto, entonces puedo conocerla, y ahí puedo descubrir qué orden tiene. Entonces, si es capaz de recibir todas las formas de todas las sustancias materiales, tiene que estar desprovisto de todas las formas de todas las sustancias materiales. ¿Se entiende? Si yo puedo captar todas las formas de las sustancias materiales, en aquello en donde lo capto, no puede estar ninguna forma sustancial de sustancia material, porque si no, no podría captar todas. Y si no tengo ninguna forma sustancial de sustancia material, es que no tengo ningún órgano material, porque si no, tendría la forma sustancial de ese órgano material. Por lo tanto, no podría captar todas las cosas. ¿Se entendió la demostración? Es decir, si tuviera algún órgano corpóreo, quedaría determinado a alguna naturaleza sensible, y ya no sería cognoscitivo de todas las cosas sensibles. Como la potencia visiva está determinada a la naturaleza del ojo. Claro, como la capacidad de ver tiene un órgano corporal, no podés ver todo. Podés ver solamente aquellas cosas que el órgano corporal pueda recibir. No es ilimitado, tendrá cosas que puede ver y cosas que no puede ver. Bueno, entonces, esto lo grafico de esta manera, así queda más claro. El hombre en su intelecto capta todas las formas de las sustancias materiales. El intelecto entonces tiene que estar desprovisto de todas las formas sustanciales de las sustancias materiales. No tiene que tener ninguna forma sustancial de sustancia material. Por lo tanto, no tiene ningún órgano material, porque si no tendría una forma sustancial de sustancia material. ¿Quedó clara la demostración esta? ¿Sí?
Sí. Bueno. Ahora vamos a ver otra de las demostraciones. Vamos a ir un poquito rápido porque veo que nos estamos retrasando mucho. Vamos directamente al esquema, así se entiende. Así vamos más rápido. Lo que va a decir Santo Tomás es que cuando recibimos una forma sustancial en nuestro intelecto, esa forma sustancial permanece universal. Es decir, yo, por ejemplo, capto con mi intelecto la forma sustancial de mesa. La recibo en el intelecto. Este es el recipiente, intelecto. Forma sustancial mesa, orden de mesa, lo capto aquí, ¿y qué obtengo como resultado? Obtengo como resultado una representación de esa forma sustancial, que es el concepto mesa. Ese concepto mesa es universal. ¿Por qué? Porque comprende a todas las mesas posibles. ¿Sí? La forma sustancial en sí misma es universal. Es recibida en el intelecto y sigue siendo universal. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido recibido en algo material? Fíjense, forma sustancial de mesa. La forma sustancial que tiene en la cabeza el carpintero, por ejemplo. Tiene la idea de mesa, el orden que tiene que darle una cosa para que sea mesa. Lo tiene en su mente. Esa idea es universal. Concepto mesa. Tiene la idea o el concepto mesa. Ese orden se lo va a dar a una materia, a la tabla. ¿Cuál es el resultado? Una mesa, una sustancia individual. La materia individúa a la forma. La forma, que en sí misma es universal porque es común a todos los que tienen la misma forma, cuando es recibida en la materia, queda individuada. ¿Se entendió? Esto es como un filtro. Si pasa por la materia, queda individuado. Si yo a una arcilla le doy la forma de pajarito, queda un pajarito. La idea de pajarito era universal, pero ahí te quedó un pajarito, una representación de pajarito. ¿Por qué? Porque lo metiste en una materia. La materia individúa a la forma. Si cuando es recibida la forma en el intelecto no es individuada, es porque no fue recibida en algo material. Si yo recibiera la idea de mesa en un órgano material, tendría acá una mesa. Y después capto otra mesa y tendría otra mesa. Tengo una cabeza así de grande. Si las recibiera en algo material, ocuparía un lugar y no ocupa ningún lugar. Era lo que decíamos antes. Yo puedo conocer esta mesa y después aquella y después aquella otra y un gato y las cosas que sean, y no hay problema. No tengo un límite a mi capacidad de entender formas sustanciales. ¿Se entendió? ¿Logré explicarme? En esta pone cara de no más así. Cristian, no sé si es que entendiste o no. Bueno, entonces, la otra es que se entiende a sí mismo. Pero bueno, en definitiva, llegamos a la conclusión de que el alma humana tiene una operación, la operación de entender y de querer, en la que no actúa a través de un órgano corporal. Por lo tanto, el alma humana no depende de la materia para ser, porque no depende de la materia para actuar. En esas operaciones, en las demás sí. Yo para caminar dependo de mi materia. Si no tengo pie no puedo caminar. Para explicar, donde ya tengo que razonar, los razonamientos se hacen con partes materiales. La captación previa de la forma sustancial a través de los sentidos es material. Yo capto con el ojo, con el nervio óptico, con el occipital, después ordeno las imágenes también con otras partes del cerebro, voy separando aspectos individuales con otra parte del cerebro, pero al final, cuando capto qué es eso, cuando capto la forma sustancial,
por todo lo que explicamos, no participó en un órgano material. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Así está todo tan claro que podemos seguir adelante. Bueno, entonces, aquí voy a volver a un cuadro que ponía antes para que se entienda un poquito más algo. Sí, no lo pude. Podríamos decir que la forma sustancial de alma humana tiene tal grado de ser, limita el ser, porque es ser humano, no es cualquier ser. El de la forma sustancial humana limita el ser. No somos cualquier cosa, somos solamente humanos. Pero es tanto más perfecta esa forma sustancial, limita mucho menos al ser que la forma sustancial de piedra. Y por eso, como tiene tal grado de ser, no agota su ser al transmitírselo a la materia, para que de esta manera su ser, podríamos decir, es como si tuviera agua, puede mojar a todo esto y queda una cosa mojada. No, pero le sobra agua, le alcanza para hidratar toda esta materia y sigue teniendo agua acá, le sobra. Eso es lo que le pasa al alma con el ser. Transmite el ser a la materia y ese ser es de la sustancia, el que es la persona, el individual, cada sustancia es la que es. Pero no agotó su ser transmitiéndoselo a la materia, sino que tiene un ser propio que es lo que le permite hacer acciones propias. Si le hubiera transmitido todo el ser a la materia, solamente podría actuar a través de la materia. Como tiene un ser propio, es que puede hacer esas acciones que acabamos de ver recién, que no son. Bueno, entonces, ahora vamos a ver el segundo punto. Bueno, el tema de la inmortalidad es muy sencillo y no lo puse directamente, pero vamos a hacer una explicación rápida de por qué el alma humana es inmortal. Que en realidad cuando uno entiende qué quiere decir espiritual, ya entiende por qué es inmortal. Todas las almas, igual que todas las formas sustanciales, como dependen para ser de la sustancia en la que están, dependen para ser de que estén ordenando a esa materia porque no son solas por sí mismas, cuando el orden de la sustancia cambia y ya es incompatible con la forma sustancial anterior, la forma sustancial deja de ser porque deja de recibir el ser de la sustancia. Es como si, viniendo a este cuadrito de aquí, yo dijera, bueno, esta forma sustancial agotó su ser al dárselo a la materia y quedó el ser en la sustancia. Por ejemplo, mesa. La forma mesa le transmitió el ser a la materia y quedó una mesa. Cuando yo quemo la mesa, ¿qué pasó? La materia pasó a recibir otro orden, que es el orden de ceniza, que es incompatible con el orden mesa. La ceniza no puede ser mesa. Si se hubiera cambiado un poquito menos, es decir, simplemente se quemaron las puntas y sigue siendo mesa, bueno, está. No tendría una forma totalmente incompatible y podría seguir siendo. Es decir, que la mesa está siendo gracias a que está en la materia, porque nunca es sola sin la materia. ¿Cómo hago para hacer desaparecer una forma sustancial? Le cambio el orden a la materia, dándole un orden que no sea compatible con el orden anterior. Hago que sea ceniza y entonces esta forma sustancial de mesa dejó de ser. En el caso del alma humana, como no depende para ser de la materia, aunque yo le cambie el orden a la materia,
va a seguir siendo, porque tenía ser independientemente de la materia. Es decir, el cadáver no va a seguir siendo humano. Porque ahí le cambiaron el orden al cuerpo humano, de modo tal que llegó a tener un orden que es incompatible con ser humano, porque dejó de ser vivo, y es esencial al ser humano el ser vivo. Pertenece al reino de los seres vivos y dentro de ellos al reino animal. Entonces, si dejó de ser vivo, ya no es más humano. Entonces, ahí hubo un cambio sustancial. La materia tiene otro orden y dejó de ser humano. Pero como la forma sustancial de ser humano no dependía para ser de que estuviera en esa materia, sigue siendo. ¿Se entendió? Sí, yo por más palo que le dé al ser humano, como tiene un alma que es independiente de la materia, no agotó su ser al ordenar la materia, por más que se desordene la materia, esa alma sigue siendo. Y eso quiere decir que es inmortal. Por eso, ¿qué operación va a poder seguir haciendo el ser humano una vez muerto? ¿Qué dos operaciones dijimos que hacía el hombre sin la materia, sin el cuerpo? ¿Quién quiere decir? Entender y querer. Perfecto. Es decir, esas dos operaciones las va a poder seguir haciendo. No va a poder correr, no va a poder comer, pero va a poder seguir queriendo y entendiendo. Ni siquiera va a poder razonar, porque el razonamiento también era con materia, pero entender que eso lo puede seguir haciendo. ¿Se entendió hasta aquí? Entonces, de alguna manera, el alma humana es inmortal porque es espiritual. Al ser espiritual, por más que se desordene la materia, como no dependía para ser de la materia, el alma sigue siendo. Sin embargo, el alma humana no es una sustancia. Esto es muy importante para la antropología. ¿Sí? El alma humana no es una sustancia espiritual. ¿Por qué? Porque es parte de una sustancia que tiene cuerpo y alma. Entonces se puede decir que el alma sigue siendo sustancia una vez separado, una vez que el cuerpo se desordenó, así que murió, sigue siendo una sustancia, pero una sustancia incompleta, porque según su esencia le correspondía tener cuerpo y alma. Es propio de la esencia del ser humano ser un cuerpo ordenado por un alma que puede hacer operaciones inmateriales sin necesidad del cuerpo, que puede entender y querer. Por eso es un animal racional. ¿Se entendió? Es decir, que por eso el cuerpo humano, al estar ordenado por esa alma que tiene una perfección especialísima, porque es la única que no agota su ser al ordenar la materia, al tener ese cacho de ser, podríamos decir, tan grande, transmite toda la perfección de su ser a todo lo que esa sustancia es decir, a su cuerpo también. Por eso el cuerpo humano es que tiene una dignidad especial. Cuando ahora veamos la dignidad del alma humana, es dignidad del ser humano. Y como ese ser humano tiene también cuerpo, la dignidad es también parte de la dignidad humana. Bueno, ahora vamos al punto central, después de haber explicado que el alma es espiritual y que es inmortal, que es que el alma está creada inmediatamente por Dios. Esto es fundamental. Y después lo pueden leer, pero voy a ir sin ir leyendo porque estamos ya medio cerca del fin. ¿Cómo se hacen las formas sustanciales de las sustancias materiales? ¿Sí? ¿Cómo empieza a ser una mesa?
Por ejemplo, la forma sustancial mesa, ¿cómo empieza a ser? Empieza a ser porque estaba en potencia en una tabla de madera y luego fue actualizada por alguien que tenía ya ese acto, que es la mente del carpintero, tenía el acto orden de mesa, porque tenía en su mente el orden de la mesa y se lo pudo transmitir. Pero el orden de mesa estaba en acto en la mente del carpintero y estaba en potencia en la materia. Se puede decir entonces que la forma sustancial de mesa estaba antes en la tabla, en potencia. Ahora bien, si estaba en potencia en la materia, dependía para ser de la materia. ¿Sí? Nunca se va a poder hacer una mesa sin materia. Eso quiere decir que cada mesa depende, y su forma sustancial, como no es sola, es solamente en la mesa concreta, depende para ser de la materia en la que esté. ¿Se entendió esa idea? Sí. La repito resumidamente. Toda forma sustancial de sustancias materiales depende de la materia en la que antes estaba en potencia. Estaba potencialmente en esa materia y después se actualiza. Bueno, en el caso del ser humano, como su alma es espiritual, y espiritual quiere decir que no depende para ser de la materia, no puede estar en potencia en algo material, porque si no dependería para ser de la materia. ¿Se entendió eso? Es decir, no es que el alma humana, por más que a nosotros nos parezca que está potencialmente en la materia del óvulo y en la materia del espermatozoide, sin embargo, si es espiritual, que ya lo demostramos antes, y no depende para ser de la materia, no está potencialmente en el óvulo y en el espermatozoide. Entonces, no puede provenir de la materia, porque si no dependería para ser de la materia. No puede provenir ni siquiera potencialmente de la materia. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando aparece un alma humana, no hubo una transformación, un cambio de forma a una sustancia material. A una sustancia material se le cambia la forma y pasa de ser tabla a ser mesa. Bueno, en el caso del ser humano, como su alma es espiritual, no hay una transformación. La forma sustancial alma humana no puede provenir de algo material. Entonces la pregunta es, ¿de dónde proviene? Si no proviene de algo material. Entonces, si no proviene de algo material, podría provenir de algo espiritual. ¿Qué otra cosa espiritual hay? Almas espirituales. Sí, podría provenir del alma de los padres. Pero ¿qué pasa? Que si los padres le dan su alma al hijo cuando el hijo es concebido, se quedarían sin alma. Morirían. No, y no es así. Ah, no, pero le dan un cacho de alma. No, pero si es espiritual, que quiere decir que no tiene materia ni necesita de la materia para ser, no puede dividirse, porque solo la materia admite cantidad y división. Entonces tampoco le pueden dar un cacho de su alma al hijo. Entonces, si no proviene de nada material, el alma humana, y no puede provenir del alma de los padres, solamente puede provenir de un ser espiritual que no le está dando su alma, no le está dando su espíritu, porque el espíritu, si no, se quedaría sin espíritu y no puede dar un cacho de espíritu. Por lo tanto, el alma humana proviene de creación. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de causalidad trascendental y predicamental? La causalidad trascendental, causa del ser. Bueno, en el caso del alma humana, proviene de la nada el alma humana. Que en realidad no es que provenga de la nada, proviene de quien tiene la totalidad del ser y por eso puede dar el ser sin perder ser. Es decir, solamente
puede zanjar esa distancia infinita que hay entre el ser y no ser, quien sea un ser infinito. Entonces, solamente puede provenir de Dios, que habíamos visto que era el ser ilimitado, el ser infinito. Entonces, el alma humana proviene directamente de Dios. Y eso quiere decir que el alma humana es creada directamente por Dios. ¿Ah? No es creada antes de ser unida al cuerpo, dice Santo Tomás. ¿Por qué? Porque Dios todo lo que crea, todo lo que hace, lo hace de modo perfecto según la naturaleza o esencia de lo que está haciendo. ¿Sí? Dios no puede haber hecho, por ejemplo, un primer árbol defectuoso, un ser humano defectuoso. Entonces, haber hecho un alma sola sería una sustancia a la que le estaría faltando parte de su ser, su cuerpo, para hacer lo que corresponde a su esencia, que es ser una unidad de cuerpo y alma. ¿Se entiende? Entonces, por eso, no es que Dios tenga un banco de almas, que haya creado almas en el comienzo del mundo y después ahí le asigne un alma a uno. El alma, justamente como es forma sustancial y es orden de la materia, empieza a existir cuando empieza a estar ordenado de tal manera una materia que tiene orden de ser humano. Entonces, ¿cuándo empieza a haber alma humana? Y cuando hay orden de ser humano. Eso le corresponde a los biólogos verlo, pero se sabe, ¿no? Cuando si es un ser vivo y no es planta, es animal y no es tigre ni gato, ¿no? Y tiene el orden de ser humano, eso se determina por el ADN. Ahí está el orden que hace que sea ser humano. La forma sustancial del ser humano está ya en su ADN. Ahí tiene un orden que determina lo que ya en ese momento es, además de todo lo que puede llegar a ser. Entonces se puede saber si un óvulo fecundado es de chimpancé, o es de vaca, o es de ser humano. Pero, nosotros no lo sabremos, pero un biólogo sí lo sabe. Entonces, ahí ya tiene alma, porque ya es un ser vivo, ya tiene un orden de ser vivo, y es humano, entonces ahí ya tiene alma. Entonces, ¿en qué momento Dios le da el alma? En el momento en que empieza a estar el alma. Bueno, entonces, esto tiene consecuencias impresionantes. ¿Por qué? Porque Dios quiere a cada ser humano. ¿Por qué? Porque a cada uno lo crea. A mí Dios me creó. No solamente creó a Adán y Eva, me creó a mí. No mi cuerpo no lo sacó de la nada. Es decir, la materia no fue hecha de la nada, en mi caso. La tomó del espermatozoide de mi padre y del óvulo de mi madre. Pero el orden me lo dio él. Por eso es tan importante el acto humano de la unión conyugal como acto digno del ser humano. ¿Por qué? Porque está respetando ese hecho de que el ser humano es criatura de Dios, que el que lo está ordenando como ser humano concreto es Dios. Cuando se lo está queriendo sacar a Dios de medio, que en definitiva no se lo puede sacar, porque ningún ser humano es capaz de armar por sí mismo la información genética de otro ser humano y hacerlo. De la nada él no lo puede hacer nunca. Siempre va a manipular algo que ya está hecho por Dios. El problema es que ni bien sea humano eso que están manipulando, ya lo está manipulando de acuerdo a algo que no es la esencia de eso, por lo que vamos a decir ahora. Entonces, si Dios quiere crear a cada ser humano y Dios es libre, no actúa de un modo necesario, entre otras cosas porque es espiritual, si tiene la capacidad de querer, las dos capacidades que tenemos los seres humanos a imagen de Dios, es ese querer y entender. El querer implica libertad. Si Dios actúa libremente,
es porque actúa porque quiere. Entonces, si quiso hacerme a mí, es porque me quiso a mí. Si yo soy querido por Dios. Por lo tanto, y además Dios no solamente quiso que yo sea, sino que sea alguien que tenga capacidad de querer y de entender. Es decir, me hizo un ser capaz de entenderlo y conocerlo a Él y de quererlo a Él. Es decir, me hizo un ser personal. Me llamó a una relación, ya al mismo momento de crearme, me llamó a una relación con Él, porque me dio la posibilidad de conocerlo y quererlo a Él. Entonces, solamente eso lo hizo Dios, solamente eso, por lo que hemos visto, se puede ser también que lo pueda haber hecho con los ángeles, pero entre las cosas que conocemos con la razón natural, al único ser que lo ha hecho de esta manera es al ser humano. Es el único ser que crea inmediatamente, individualmente. Las demás cosas creó la materia en un principio, le dio un orden a esa materia y por lo tanto unas leyes que van evolucionando, no sé qué y no sé cuánto, todo lo que vimos en la quinta vía de Santo Tomás, y que van pasando de ser una cosa a otra. Entonces, como no quiere individualmente a cada cosa, y en cambio al hombre sí, las demás cosas son queridas para el hombre. Y el hombre es querido para él. Porque si Dios me hizo porque me quiso, y quiso que lo quisiera, y por eso me dio capacidad de entenderlo, de conocerlo y de amarlo, entonces nosotros somos para Él. En definitiva, el hombre, como dice Kant, es un fin en sí mismo. ¿Por qué? Porque no ha sido querido como medio para otra cosa, sino ha sido querido como fin para Dios. Es decir, nosotros somos queridos porque Dios nos quiso, Dios nos quiere. Es como, bueno, si yo quiero mucho a alguien, por ejemplo, una persona que hace un robotito, que está enamorado del robotito, si yo le rompo el robotito, al que no estoy queriendo es a la persona que lo hizo. No es, y si lo quiere tanto al robotito que le da la posibilidad de quererlo a él, ahí ya el grado de dignidad que tiene el robotito es impresionante. Puede conocerlo al dueño, quererlo libremente, también podría no quererlo. Como tiene libertad, puede no quererlo. Pero si no lo hubiera hecho con esa capacidad de entender y de querer, el hombre no podría participar de todo el bien de Dios, porque no podría quererlo, no podría conocerlo y no podría quererlo. Entonces, el hombre, por eso decimos que es fin en sí mismo. No es un fin absoluto, porque el único fin absoluto es Dios. Es decir, no es un bien absoluto, pero no es un bien relativo a otras criaturas. Solamente es un bien relativo al Creador. Por lo tanto, no se puede tratar nunca a un ser humano como medio para otra finalidad. Siempre hay que tratarlo como es hecho por el Creador, que lo quiere para él, quiere su felicidad, quiere su bien, el máximo bien del hombre, la máxima felicidad, y que ese bien lo alcance libremente, quiere además. Entonces, nosotros cuando tratamos una persona, tenemos que querer siempre el máximo bien de esa persona y que lo alcance libremente. ¿Por qué tenemos que tratarlo de esa manera? Y porque es el modo en que lo trata Dios. Así, si yo quiero saber cómo tengo que utilizar un destornillador, que poníamos el ejemplo la otra vez, tengo que saber qué finalidad le dio el inventor al destornillador, y lo tengo que tratar de esa manera para tratarlo dignamente, entre comillas dignamente. En el caso del hombre, para tratarlo de acuerdo a la finalidad adecuada a su esencia, lo tengo que tratar como Dios lo quiere. Por lo tanto, lo quiere solamente subordinado a querer a Dios. Pero ese querer a Dios a su vez es libre. Entonces, este es el primer precepto, podríamos decir, de cómo tenemos que comportarnos ante un ser humano.
si el ser humano no es un medio para otra cosa, sino solo para Dios, solamente está hecho para querer ser feliz, para querer a Dios, y solamente lo puede querer libremente, yo tengo que, con todo ser humano, querer su bien. Por lo menos no hacer nada que le impida su bien. Y además, que su bien se hace libremente, si no, no se desarrolla tampoco como ser humano. Entonces, esta es la dignidad del hombre. Además, por el hecho de tener esa inteligencia y esa voluntad, que son las que le permiten llegar a su fin, a ese fin dignísimo que tiene el ser humano, con la inteligencia y la voluntad del hombre se va asemejando cada vez más a Dios, porque lo va conociendo y queriendo. Cuando uno conoce algo, se identifica de alguna manera con lo que conoce. Cuando uno quiere algo, se identifica de alguna manera con lo que quiere. El hombre se puede identificar más con Dios y por eso tiene una mayor dignidad. Por eso no solamente está hecho a imagen de Dios, sino a semejanza de Dios, y puede ser más semejante. En esto radica la finalidad, la dignidad del ser humano. Y hay una dignidad mayor todavía, pero esa ya es de orden sobrenatural, que no podemos llegar a conocer por la razón, pero es que somos hijos de Dios. Así que Dios no solamente quiere que lo conozcamos y lo queramos, sino que participemos de su misma vida, pero eso es otra cosa que van a ver en teología. Hasta aquí es hasta donde podemos llegar con la razón, que es bastante, porque podemos llegar a ver el principio fundamental del ser humano y de toda la creación. Podemos conocer a Dios y podemos conocer que el ser humano es persona. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir un ser que es fin en sí mismo, que se manifiesta ese ser fin en sí mismo, en que obra por sí mismo, en su libertad. Como obra por sí mismo es que puede ser fin en sí mismo, pero esa libertad no es ilimitada, sino que uno tiene un sentido en su naturaleza, es decir, ya es de determinada manera, y su libertad, por lo tanto, es de determinada manera, está orientada a planificar lo que ya uno es, no a hacer cualquier cosa. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Ninguna pregunta?